Bien, bueno, pues creo que ya estamos. Ya quienes faltan ya se están conectando. Antonio también creo que ya se está conectando. Entonces, bueno, pues vamos a intentar respetar los tiempos para, para nuestra actividad. ¿Sí? Sí, Bien. Ok, entonces, pues les doy a todos y a todas la más cordial bienvenida, ¿sí? A esta mesa 1A de este coloquio internacional, Cuencas, Territorios Hidrosociales, su presente y su futuro. El nombre de esta mesa es La crisis ambiental en las cuencas y territorios hidrosociales y su impacto en la economía familiar, género, jóvenes y el capital social. Bien, si ya tienen el programa, se darán cuenta que esta participación o estas ponencias están pensadas para que tengamos un máximo de 20 minutos por participación, por tiempo, por ponencia, y pues así lo estaríamos haciendo, ¿de acuerdo? Perdón. Eh, Vamos a iniciar, si están de acuerdo, si no tienen algún inconveniente, si ya estamos listas todos y todos, podríamos iniciar, por favor. ¿Estamos de acuerdo? sí, De acuerdo. Ok, muy bien. Entonces vamos a presentar nuestra primera participación. Es de Jesús Castillo Nonato, de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma del Estado de México, y él nos va a compartir su ponencia titulada Principales manifestaciones de la variación climática en Ixtapan de la Sal, Coatepec, Harina y Villa Guerrero, y sus principales incidencias en la producción en territorios hidrosociales. Entonces, tenemos 20 minutos para su participación. Muchas gracias y bienvenido. muchas gracias. Bueno, quisiera yo hacer primero dos anotaciones o dos aclaraciones. No sé o ignoro por qué no se contempló aquí en el programa o no está contemplado en el programa la participación también de la doctora Cela Montes de Oca. En este caso ella es la que también está participando aquí en esta ponencia y obviamente por situaciones aquí que yo no, bueno, no tengo idea, pero ella es la que va a iniciar también con la presentación y la siguiente duda es cómo sería en este caso para compartir con ustedes la presentación. Si me auxilian un poquito, porque bueno, el Zoom sí lo conozco, pero yo estoy más familiarizado con el Microsoft Teams y no encuentro aquí cómo pueda yo compartir con ustedes la presentación. Les comentaba anteriormente, en la parte inferior hay una barra que Ajá. dice compartir pantalla y ustedes tienen los créditos para compartir pantalla, cada uno de los ponentes, según me indicaron quien abrió la cuenta, quien abrió la sesión, tenemos las licencias para compartir pantalla. Entonces, usted va a ver participantes y a un Ujú. costado compartir pantalla y ahí va a tocar para compartir pantalla y entonces va a seleccionar cuál es la pantalla que nos quiere compartir. Caray, me comentó, están participantes que están, bueno, aquí marca 27, después está uno que dice, está en inglés, Share Debe ser esa, Screen, compartir pantalla, ajá, sí, esa y es. Sí. posteriormente dice toda la pantalla, ventanas de la aplicación y entonces sería toda la pantalla. Bueno, Ahí en ventanas de la aplicación intente, por favor. sí, dice mesa uno, y, Deben de ser deben de ser sus páginas que usted tiene abiertas. Y si no, me ah, puede mandar por WhatsApp su presentación y yo lo auxilio. ajá. Es que tampoco, bueno, aquí la situación es que también en el WhatsApp yo no tengo su número.
Se lo pongo por el chat y lo tiene en los correos que le mandé de confirmación. Sí. Buenos días, a fin de que vayan generando todo este sistema técnico, voy compartiéndoles un poco la relación entre los temas que nos convocan en este congreso y hemos tenido a bien iniciar con dos conceptos que de alguna manera están como trastocados dentro de los territorios hidrosociales. En ese sentido, consideramos que han sido trascendentales en el desarrollo económico de la nación. Sin embargo, estas condiciones de afectación en cuestión de variación climática en entornos disímiles no ha sido tan conducente dentro de todo este escenario que manejan los teóricos multicitados de este concepto del siglo XXI. En ese sentido, nos interesa responder a la pregunta esencial, que es un poco la propuesta que queremos ingresar dentro de esta problemática, que es cuál es la relación entre lo tecnoeconómico, lo tecnoecológico y los manejos sociales del agua ante la variación climática, y sobre todo en una zona que es muy propensa a que los productores contemplen el agua como un recurso abundante. Y sobre todo es en el sur del Estado de México, una región florícola. El objetivo entonces es un poco comprender las correspondencias entre estos tres factores. La tecnología como eje guía de la producción no tan adecuada a los modos de vida de los productores, sino para un mercado demandante de flor, que en este sentido a nivel nacional, bueno, pues esta región se ha advertido como quien avala todo este mercado, tanto nacional como internacional. Pero del otro lado también están productores en pequeño. Entonces, el contexto es un poco hacer uso de ciertas herramientas de corte técnico y antropológico, un poco geográfico para ir viendo los escenarios, y en ese sentido mostrar la dinámica tecnológica que tiene el sistema de producción capitalista, claramente tornado hacia inversión de organismos de gobierno a la tecnificación, y por otro lado, en cuestión ambiental, un rezago en cuanto a la tecnología que de alguna manera se equilibra con el manejo social. Bien, en este sentido, la parte teórica que nos han mostrado dentro de las cuestiones de los trabajos o las investigaciones que nos han precedido, bueno, pues vamos viendo que el enlace entre territorios hidrosociales y sistemas de producción vienen dados por leyes, normativas, simbologías, sistemas de propiedad, derechos de acceso, tecnología, tecnócratas, organizaciones sociales, ciclo hidrológico, resistencias, paisajes, redes multiescalares, flujos de agua, gobernanza. Es decir, pareciera que el tema territorios hidrosociales se antoja como algo irrealizable o algo muy difícil de lograr. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a tomar un espacio, no digamos territorio, sino ciertos elementos del paisaje y los vamos combinando entre el ciclo del agua que nos generan los hidrólogos o aquellos que están más enfocados a las corrientes oceánicas, los lagos, los escurrimientos de agua de ríos, etcétera. Bueno, pues vienen marcados por otros elementos que se suman a este término de ciclo hidrosocial, que pueden ser el aprovechamiento forestal, los cultivos, pastizal inducido, embalses, etcétera. En este contexto, entonces, queremos tomar dos principios elementales, tanto de Arturo Escobar como de Damonte, Boelens y Langford, en el sentido de que el primero nos advierte sobre lo que él denomina costos ambientales ocultos de la producción capitalista. En esos costos ocultos casi siempre se visualiza la cuestión financiera. Poco se enlaza todo este dominio de fronteras territoriales que tienen los ríos, los arroyos, los manantiales, y que es parte del problema que estamos manejando. Bueno, ¿cuál es la propuesta de atención a los territorios hidrosociales? El primer ámbito que empezamos a ver como disruptivo es el tema de variabilidad climática como riesgo
y la variabilidad climática como oportunidad. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros hablamos de variabilidad, dentro de todo este entorno de discusión con cambio climático, que indudablemente está unido, bueno, pues es mucho más factible verlo en temporadas, pueden ser cíclicas, es decir, entre un ciclo primavera, verano, otoño, invierno, o puede ser entre años, pero ya no nos exigen tanto un cierto rango de 50, 70 años y toda esa discusión que se ha tenido. Bien, lo tecnoeconómico, ¿cómo lo estamos visualizando? Es decir, la inversión requerida de los actores sociales para utilizar ese recurso agua y tener cierto sistema de producción acorde con las exigencias del mercado. Entonces invierte no tanto en infraestructura hidráulica como la tenemos con las presas, que demanda de la conexión con un gobierno fuerte, como lo maneja Bitfogel, pero sí hay una inversión dentro del parámetro de las propiedades. En cuestión tecnoecológica lo manejamos así, un gasto el necesario, solamente aquel que nos lleve a obtener el recurso y una vez que ya lo obtuvimos, bueno, pues entonces empezar nosotros de manera individual o de manera asociativa en sociedades, empezar a invertir en tecnología, pero siempre y cuando favorezca a mi parcela, a mi sistema de propiedad, a mi sistema económico o de mercado. Y el tercero, que son los gastos sociales, los manejos sociales, en donde ya vamos teniendo una relación ya más acorde con la cultura, la racionalidad ambiental de los productores, de la sociedad no inmersa dentro de estos sistemas productivos, pero que son un eje esencial. Es decir, riesgos que se toman, los acuerdos, los espacios de interacción y los apoyos que se van dando. Bien, el objetivo entonces está centrado en territorios hidrosociales frente a esta vulnerabilidad climática. Y en ese sentido nos apoyamos del método etnográfico, recorridos de área, observación directa. Esto nos ayuda un poco para ir mapeando cuáles son los espacios de poder que se van gestando dentro de estos territorios por la fuerza de las condiciones hídricas. Y del otro lado, empezamos a tener una cierta relación con las ciencias duras o ciencias físicas en cuestión de estudios técnicos. Para ello, entonces, situamos a través del Monitor Global del Clima toda esta situación de radio en el espacio del sur del Estado de México y empezamos a ver cómo ha sido la evolución de la temperatura y precipitación pluvial. Esos son dos elementos esenciales de la variabilidad climática. Si bien le interesan otros elementos, la temperatura y la precipitación pluvial van a ser nodales dentro de esta toma de decisiones para saber qué cultivo, cómo lo cultivo, cómo me relaciono con otros actores sociales para todo esto del agua. En este sentido, bueno, a través de sistemas de información geográfica fuimos captando cuáles son los ríos principales de los cuales se apropian todos estos productores bajo invernadero. Y detectamos en 3 municipios 5 ríos, pero además estos ríos son alimentados por cerca de 602 arroyos. Estos arroyos es donde empezamos a ver el inicio de la toma de poder de algunos productores, llamemos empresas florícolas de gran renombre, en donde ellos son los que de alguna manera, aun cuando no está ese arroyo, ese manantial dentro de su territorio, tienen que buscar las maneras institucionales para poder tener cierto ámbito de control de ese recurso y ahí empiezan los conflictos. Es decir, todo nuestro sistema hídrico pertenece al eje neovolcánico transversal, centradamente en el Nevado de Toluca, son aguas de deshielo, en donde el río recorre desde los 4.200 hasta los 2.000, con una diferencia de altura entre unos 200 o 300 metros de desnivel, además de toda la confluencia de barrancas, en donde también hay un manejo muy interesante que posteriormente trataremos de realizar, pero en este sentido, bueno, ahí es donde empieza a formarse o a fundamentarse todo el control del agua. Después tenemos dentro de esta relación de ambiente, que toda esta área está dada por vegetación de pino-encino, bosque mesófilo de montaña, bosque de tascate, selva baja caducifolia,
Y esto de alguna manera también está interactuando porque es una zona en donde los incendios, toda esta situación, está moldeando los flujos de agua y se construye nueva tecnología. Cuando nosotros estamos hablando de esta nueva tecnología, pues estamos diciendo que empiezan a generarse toda esta red de conducción de agua, pero de una manera por gravedad y no tanto por bombeo. El bombeo ya se ve en la parte más... ay, perdón, ya salí, ¿todavía me escuchan? Que ya me sacó este sistema. Sí, la estamos escuchando. Sí, muchas gracias, es que ya perdí la pantalla aquí. Bueno, entonces aquí lo que requerimos en los escenarios de temperatura y variabilidad climática y lo que hemos visto a partir de 1901 hasta 2011 es que la línea de tendencia está de alguna manera homogenizada entre que la temperatura ha incrementado y sobre todo a partir de este siglo, 2001-2011, la línea de tendencia en cuestión de temperatura está por arriba de esta línea. Y de 1926 a 1981, que es en donde se da la transición entre cultivos de temporal en esta zona a cultivos bajo invernadero, podemos ver el incremento de temperatura hacia la zona más elemental perdón, aquí me están interrumpiendo, en la cuestión de la media móvil decenal. La media móvil decenal y la línea de tendencia nos están ayudando un poco a comprender cómo es que han sido estos cambios. Es decir, para el agricultor cuando vamos a trabajo de campo, pues es muy difícil diferenciar cambio climático, pero sí está más adecuado con la variabilidad climática. Te puede decir, un año fue de mucha agua, un año fue de menos agua. Entonces empiezan a dar anomalías extremas, negativas y positivas. Lo que hemos visto con estas gráficas es que la tendencia ha sido de un aumento de temperatura de 0.5 grados centígrados. Y esto se promueve a partir de 1936. En cuestión de precipitación pluvial, el panorama es totalmente a la inversa. La línea de tendencia que está normalmente entre 630 milímetros a 1100, en el año 1991 se elevó un pico hasta los 1701 y tenemos en ese mismo año de 1991 al 96 tenemos una baja hasta 567. Es decir, si estas comunidades de floricultores dependen de la precipitación pluvial, porque no hay explotación de pozos subterráneos, entonces estamos viendo que estos extremos de anomalías sí representan un riesgo para su producción. En este sentido, bueno, el río es el eje rector en donde van generando tecnología hidráulica para empezar a conectar su infraestructura, es decir, elevación del nivel de agua. Este ya es un primer elemento de poder y también de control del recurso. Normalmente ya en trabajo de campo y en los campos florícolas, hortícolas y arborícolas, empezamos a ver cómo la gente, de acuerdo al nivel de organizativo que tenga y al poder adquisitivo también para invertir en todo este sistema de mangueras, dependiendo de las pulgadas, pues va generando mayor cantidad de agua a sus cultivos y esto también le apoya para incrementar la superficie. De otro lado, ¿cómo se han adecuado a la variabilidad climática? Sobre todo en Coatepec Harinas, los productores que cultivan durazno han empezado a iniciar un sistema de bombas antigranizo. Estas bombas antigranizo en 2004 fueron auspiciadas por el gobierno federal y el gobierno estatal de la Sedagro. Hicimos entrevistas con ellos, pero no lo reconocen, no, dicen que no es parte de su inversión. Sin embargo, está la tecnología. Hay cerca de 5 bombas antigranizo que de alguna manera están evitando que todo este cambio en la modificación de la estructura de la potencia y el tamaño de este efecto climático, pues venga a alterar sus cultivos. Hasta ahora no hay un estudio serio que nos indique, como en Puebla, como en Michoacán, las alteraciones hacia la precipitación pluvial.
no hay un movimiento de resistencia, no hay un movimiento que nos indique qué está aconteciendo. Entonces, el control de la temperatura dentro de los sistemas de invernadero, que no podemos ver las fotos, pero se da de manera diferenciada entre sistemas a cielo abierto, sistemas de naves con más de 12 o 15, diremos, áreas, y los sistemas que están más adecuados al contexto de permitir que la circulación del aire pues no sea controlada de una manera tan tecnificada como en un invernadero cerrado. Esto ayuda un poco a mantener la temperatura del suelo y también no atenta tanto como lo pudiera ser el invernadero, que en temporada ya cuando anochece, pues toda esa humedad que se gestó caiga en gotas sobre las plantas y provoque problemas foliares, y eso requiere de inversión en plaguicidas, en herbicidas y en mayor número de fertilizantes, que también tienen una connotación importante dentro de la contaminación de los ríos y de los arroyos. El otro elemento que destaca dentro de los territorios hidrosociales es el almacenamiento. Tenemos cerca de 79 tanques de almacenamiento de diferentes cantidades, en donde también es visible todas estos sistemas de concentración del recurso agua en las partes más bajas, donde hay mayor temperatura y hay menor cantidad de agua. Las partes altas tienen mayor control de la temperatura por los bosques, mayor cantidad de agua, pero hay una menor inversión de tecnología. Entonces también podemos ver a través de las estaciones climáticas establecidas en estos 3 municipios diferencias por la altitud. En cuanto al clima, en poco menos de 1 kilómetro se ven estas diferencias. Bueno. Si podemos ir cerrando, por favor. Ahora, en cuanto a conclusiones, tenemos 3 esenciales. La primera es que el ciclo hidrosocial se integra de obra hidráulica basada en manejos sociales. Los productores, para adaptarse a la variabilidad climática, invierten solamente en tecnología, pero para protección de los cultivos. Esta tecnología obviamente está dando una connotación de contaminación hacia el suelo, hacia el agua, que poco a poco se ha revertido en unas 2 o 3 empresas de las más de 200 que hay, entre medianas, pequeñas y grandes, y es un elemento también difusor dentro de este sistema del ciclo hidrosocial o ciclo físico del agua. Y por último, la inversión tecnológica muestra que el uso constante de agua está enfocado hacia los invernaderos tecnificados y no tanto en los cultivos a cielo abierto. Con ello queda la apertura para empezar a vislumbrar cómo en aspectos ambientales e hídricos los manejos sociales tienen una fuerte debilidad en cuanto a la previsión y control de contaminantes. Es una aproximación, esperemos generar algunas discusiones. Gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Cela Montes de Oca y al doctor Jesús Castillo. Y vamos a dar paso a la segunda participación del día de hoy de nuestra mesa. Se trata de Reina Correa Cruz, de Ciencias de la Sostenibilidad en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia, UNAM, y de Ricardo Musulé Lagunes, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores ENES Morelia, UNAM, con la participación de la ponencia titulada Determinación del uso viable del lirio acuático en contextos locales. Bienvenidos y les damos el uso de la voz. Muchas gracias. Estoy intentando compartirte la pantalla, solo que me sale un mensaje que dice que no soy el host para poder compartirte. No sé si me puedes apoyar para que me des acceso. Sí, si gusta enviármela por WhatsApp, se supone que tienen privilegio, pero podríamos pasársela a Sandra, que nos está apoyando con esto. Está bien, en el mismo número, ¿verdad? Sí, por favor. En teoría deben de tener el privilegio todos los participantes. Caray. Bueno, entonces... Sí, de hecho, hola, muy buenos días. Estaba viendo, Reina, que ya tienes privilegio, acaba de aparecer. ¿Ya? Ah, qué bueno, gracias.
Gracias. Sí, ya está resuelto. Muchísimas gracias. Muy bien. Compañeros, ¿me pueden confirmar que todos puedan estar viendo ya mi pantalla? Sí, muchas gracias, la estamos viendo. Sí, ya se ve. Muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación. El trabajo que vamos a compartir con ustedes forma parte de una investigación de la maestría en Ciencias de la Sostenibilidad y bueno, es una investigación de tesis en la cual me acompaña el doctor Ricardo Monzule Lagunes, que es el director principal ¿Qué de tal? la Hola a todos. investigación. El propósito es socializar con ustedes los avances y algunos resultados de esta investigación que tiene como título Análisis socioeconómico y técnico del lirio acuático, en especial de una variedad llamada Eichhornia crassipes, para su uso viable en contextos locales. Unos objetivos particulares es exponer la problemática socioambiental en el territorio hidrosocial donde estamos incidiendo, provocada por la invasión de la maleza acuática, compartir el entendimiento del territorio por parte de los actores locales y platicar sobre las experiencias locales de la gestión del lirio acuático. Comparto con ustedes algunos conceptos y también cuál es la situación actual de estos conceptos en los lugares donde incidimos. Primero, estamos trabajando especialmente en lagos. Lagos que, en el caso del lago de Cuitzeo, es un sistema cerrado, y en el caso de la laguna de Yuriria, es más bien un sistema abierto, pero por características comunes están súper cerca en el territorio y que de hecho están hasta conectados, con una teoría de que alguna vez fueron parte del mismo lago. Al ser Cuitzeo el segundo lago más grande de México, se tiene esta hipótesis que fueron parte de la misma masa de agua hace un tiempo. Como maleza acuática, podemos entender que se trata del conjunto de plantas que constituyen un problema para los usos o la explotación de un embalse. Por otro lado, también se va a entender como maleza acuática cuando ésta supere la presencia en la superficie de un embalse en un 35%. Este dato también es importante porque es cuando, en teoría, se trata de incidir para evitar más problemas. El lirio acuático, pues, es una de las plantas más prevalentes y proliferantes del mundo, aunque es originaria del Amazonas. Bueno, ahora ya está presente en los 5 continentes y tiene como características que cada vez están ocupando más cuerpos de agua. Y claro que en nuestro país está presente en muchos de ellos. Como gestión del lirio acuático, aquí vamos a tratar de presentarles cuál es nuestra propuesta al final. Pero comparto que la gestión la entendemos por una parte como el control de la planta dentro de los embalses, pero también vamos a introducir como parte de la gestión el uso de la planta, ya sea productivo o comercial. Los cambios que provocan el lirio acuático en los lagos pueden ser percibidos como positivos, pero también vamos a presentar los negativos. Y estos van a depender del uso o del aprovechamiento de las contribuciones de cada lago. Una de las principales características que tiene esta planta es que tiene una alta tasa de crecimiento, la cual, si las condiciones de nutrientes dentro de un lago son bajitas, va a ser una situación controlada, pero cuando se sale de los niveles de eutrofización, bueno, esta proliferación se descontrola. Para el caso del lago de Cuitzeo y la laguna de Yuriria, que son nuestras áreas de estudio, los cuales forman parte de la lista de los cuerpos más importantes de México según Conagua, y también forman parte del sistema Tapala. Resulta que ambos sufren de contaminación del agua, reconociendo como el problema de fondo, y también sufren de una proliferación de vegetación acuática, endémica
o bien como plantas exóticas invasoras, que es la categoría en la que se encuentra el lirio acuático en nuestro país, con una categoría de riesgo muy alta, según las evaluaciones de Semarnat o también, por ejemplo, con AIO. En ambos lagos encontramos antecedentes de control por parte de las entidades gubernamentales que se encargan de darle mantenimiento, pero estas han sido insuficientes. En la pantalla podemos ver dos fotografías. La primera, del lado izquierdo, corresponde a la situación que se ve en la laguna de Yuriria, y la segunda, una situación también igual de dramática en el lago de Cuitzeo, ya que, bueno, el lago de Cuitzeo sufre sequías y además de las perturbaciones, también podemos ver quemas de tulares, por ejemplo, y de lirio acuático. Cedo la palabra a mi compañero. Muchas gracias, Reina. Bueno, ahorita les vamos a platicar un poco más a detalle de la estrategia metodológica que seguimos. La siguiente, por favor. Como se puede visualizar, básicamente nuestra estrategia consistió en la localización de las zonas de estudio, que ya bien lo mencionó Reina. Son dos zonas, es el lago de Yuriria y el lago de Cuitzeo. Y esto se debió básicamente a dos tipos de fuentes. La decisión fue por conocimiento empírico de que ya se sabía que estos dos cuerpos de agua contaban con la problemática del lirio acuático, y también porque ya por base en fuentes secundarias se tienen algunos reportes, entonces nosotros decidimos que estos eran buenos puntos de investigación. También como estrategia metodológica se optó por hacer muestreos participativos en ambas zonas de estudio y también un diagnóstico participativo. Una vez que nosotros ya definimos esto, decidimos ya contrastar lo que se conoce con base en la literatura con lo que nosotros encontramos en los sitios de estudio y posteriormente hacer lo que es el entendimiento del territorio, que es un análisis que ya utilizaba parte de los insumos obtenidos, como lo fue con el muestreo participativo. Aquí pueden visualizar básicamente que se decidió trabajar con 5 localidades por cuerpo de agua. Estas localidades tienen alta relevancia económica y la problemática. Ya pudieron ver algunas de las fotos que justo son de algunas de estas localidades, y son 5 por cada cuerpo. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Sí, me trabo un poquito, pero... Ah, no te preocupes. Ya. Ok, dentro de los muestreos, también como este trabajo hemos intentado hacerlo multidisciplinario, se realizaron algunas colectas de material porque ya con base en las fuentes secundarias se sabe, y como también lo mencionó Reina, hay algunas cuestiones positivas y otras negativas. Entre las positivas, la que más destaca es el potencial que tiene este recurso natural para ser utilizado como materia para X número de procesos. Entonces decidimos hacer un muestreo de biomasa. Esto se realizó hace 2 años, en el periodo de enero a junio, en la época de seca. Evitamos también la floración, porque este es un evento de la vida de la planta que es exclusivo de cierta época. Nosotros en este momento no lo consideramos, y nuestro objetivo fue analizar físico-químicamente la planta dentro de, bueno, considerando 3 principales partes de ella, como lo podrán visualizar: las hojas, los tallos y las raíces. La siguiente, por favor. Para ello también realizamos un diseño de muestreo. Aquí les compartimos un poquito en qué consistió. Se desarrollaron algunos equipos, algunos aditamentos para poderlo hacer. En la primera imagen se puede visualizar un cuadro de 1 metro por 1 metro. Este nos permitía obtener la densidad que se tiene de la biomasa. Después se seguía para poderlo escurrir, como lo pueden ver en esta especie de bastidor. Se pesaba y ya se colectaba en bolsas para poder posteriormente llevarlo al laboratorio y hacer los consecuentes análisis químicos que nos van a servir para saber qué tanta es la calidad o a los beneficios que tiene este tipo de biomasa para X proceso. La siguiente, por favor. Hablando yo un poquito más de los diagnósticos participativos, estos se desarrollaron en ambos cuerpos de agua, y también considerando a los actores, porque es importante también decir que parte de nuestra hipótesis en el trabajo
es que la situación en estos dos cuerpos de agua es contexto dependiente. Entonces partimos de este punto a intentar analizar el grado de la problemática y la perspectiva que tiene cada uno de estos actores en cada uno de los cuerpos de agua, ¿no? Entonces, básicamente aquí podemos ver lo que se hizo. Hubo 17 entrevistas, varios actores participaron, de hecho fueron 12 grupos productivos, 2 entidades de gobierno a diferentes escalas y 3 expertos académicos que ya tienen una trayectoria en esta problemática. La siguiente, por favor. Acá pueden visualizar un poquito, tratamos de mostrarles lo referente al contexto. Estos son los grupos productivos que participaron por parte de la Laguna de Yuriria, y se tienen incluso ya algunos casos de éxito de expertos que han estado ya aprovechando o dando una gestión a este tipo de recurso natural. Y pues vale la pena mencionar también que en el caso de la Laguna de Yuriria, esta pertenece al estado de Guanajuato. En cambio, la siguiente, por favor. En el caso de Cuitzeo, también su contexto cambia un poco, porque parte del lago de Cuitzeo es del estado de Michoacán y otra parte pertenece al estado de Guanajuato. Entonces esto también le da como unas particularidades muy interesantes por la cuestión de toda la política de gestión que aborda a este cuerpo de agua. Aquí también los grupos productivos son un poco distintos. Algunos convergen, sobre todo en cuestiones de pescadores o artesanos, pero también presentan o guardan sus respectivas particularidades, como lo mencionaba Reina. En el caso del lago de Cuitzeo destaca mucho la presencia del tule. Entonces los artesanos no nada más utilizan el lirio, sino también el tule, cosa que también hay tule en Yuriria, pero es un poco menos frecuente, ¿no? Y aquí pues también tenemos algunos otros actores en cuestiones gubernamentales. Bueno, básicamente esa es la forma o la estrategia que abordamos nosotros. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Sí, aún continúo. Nos avisas cuando. Sí, disculpe. En la descripción de la problemática, compañeros, hemos descubierto que los efectos se pueden clasificar en varias dimensiones: la ambiental, social, económica y también la política institucional. Sin embargo, aquí lo que aportamos es también detectar algunos efectos entre los negativos, algunos beneficiosos. Por ejemplo, en el caso ambiental, tenemos que aclarar que la problemática es solamente cuando el lirio acuático se conforma en grandes masas que evitan buenos niveles de luz o de oxígeno en el fondo del agua, que también está provocando pérdida de peces y algunas perturbaciones a flora y fauna, así como mayores tasas de sedimentación y evapotranspiración. Pero a pesar de esta situación, se ha comprobado que el lirio acuático está apoyando en la limpieza del agua, ya que tiene una propiedad de absorción de metales pesados y algunos otros elementos potencialmente tóxicos, así como, bueno, viene a formar parte del hábitat para, por ejemplo, invertebrados. En el caso de lo social, provoca problemas relacionados con la inseguridad alimentaria, afectaciones a la salud y hasta desintegración familiar y migración, debido a las perturbaciones que provoca. Sin embargo, también vemos que en búsqueda de las soluciones resulta que hay innovación tecnológica y social para poder contrarrestarlo. En la parte económica no se diga, o sea, las perturbaciones son más que nada a las cuestiones que tienen que ver con la navegación, ya sea de la parte turística o pesquera, reduciendo el ingreso familiar local en las comunidades ribereñas. Pero a pesar de esto, podemos ver que existen ya alternativas que usan al lirio acuático para crear nuevas actividades económicas. Y en lo político, bueno, la mayoría son afectaciones, son confrontaciones sociales, juicio político y altos costos de control de la planta. Ahora les compartimos imágenes de los mapeos participativos. Esta corresponde a la laguna de Yuriria, donde podemos ver que los actores locales reconocen que tienen afluentes de contaminantes, también reconocen cuáles son las zonas invadidas, principalmente por lirio acuático, pero también de otras plantas que ellos reconocen como maleza y que también reconocen de dónde viene este problema, que es por las áreas de cultivo. En el caso del lago de Cuitzeo,
Ellos, además de reconocer la situación del lirio acuático, insisten en que en el contexto de ellos viene siendo el tule lo que está afectando principalmente a las zonas de pesca, a esta invasión, pero también reconocen cuáles son los principales fuentes de contaminantes, empezando por el río de Morelia y las descargas de drenajes de todas las comunidades. Ellos las plasmaron aquí en sus lienzos. Las alternativas de gestión productiva que encontramos en las experiencias locales podemos tener en esta diapositiva. El lirio acuático ha sido usado como alimento para ganado. También se ha usado la tierra que se biodegrada naturalmente en las orillas de los lagos, y actualmente existe una experiencia de elaboración de biogás en una de las comunidades de la laguna de Yuriria. Hay otras alternativas que sí generan dinero en la comparación de las anteriores, que son pues, donde no se usa de forma comercial, pero en el caso de la elaboración de papel, que existe antecedente en Yuriria, Guanajuato y Santa Ana Maya, Michoacán, hay algunos talleres que ya están empezando a comercializar el papel que podemos ver en las fotografías. También se tienen antecedentes de elaboración de artesanías como cestería y algunos artículos decorativos o accesorios como las de la imagen. Y también la elaboración de compostas con diferentes técnicas. Algunos otros posibles opciones del uso del lirio acuático, además de las que ya se están dando, son estas opciones que presentamos en la tabla izquierda. Han sido respuestas de los mismos actores locales de uso del lirio acuático en experiencias externas a donde estuvimos incidiendo. Es, por ejemplo, la elaboración de fibras absorbentes para recuperación de hidrocarburos, la fabricación de suelas de zapato. Esta imagen que ven en la diapositiva corresponde a una empresa de León, Guanajuato, que usó una pequeña porción de la fibra de lirio para construir estas suelas de zapatos. También para el tratamiento de aguas residuales es muy común encontrar el uso de la planta, para la recuperación de metales pesados con métodos químicos, elaboración de biocombustible. También se tiene ideas de que ha sido usado como un ingrediente de comida, la comercialización de la planta en sí por la belleza de la flor y la comercialización de la biomasa para elaborar diferentes productos. Como a manera de conclusión, les compartimos que a esta problemática multidimensional se requiere una estrategia también integral, que tome en cuenta el contexto de cada cuerpo de agua, pero también la emergencia y el plazo para un proyecto de este tipo. También hay que considerar que aunque el lirio acuático es una planta exótica invasora, sí está cumpliendo ahora una función en el cuerpo de agua y que también tiene efectos positivos, ya que si no se contara con esta planta dentro del agua, seguramente los niveles de eutrofización estarían mucho más disparados. Sin embargo, los efectos negativos son mayores. También aquí hay una situación, la polémica de pensar en que una maleza acuática se le dé un sentido productivo lleva a un riesgo por el asunto de querer comercializar una planta. Sin embargo, aquí lo que se propone es que se le dé una gestión sustentable, que incluya un método de control amigable. Por lo regular optamos por los mecánicos, pero que después se haga más bien un control donde se deje una cantidad que siga cumpliendo esa función de bioremediación en el agua, y el resto, en lugar de dejarla en la orilla y que sea quemada o que estorbe en algún lugar, se le dé un fin productivo. El lirio acuático, para su uso, también es importante considerar que depende de sus bondades. Nosotros lo estamos comprobando con los análisis químicos, pero también de la seguridad de uso. Si se descubre que el lirio acuático tiene elementos potencialmente tóxicos fuera de los niveles o de la aceptación, definitivamente no sería recomendable su uso para fines productivos o en contacto con el ser humano. El conocimiento del territorio por parte de los actores locales tiene una gran importancia, ya que ellos nos apoyan a entender el contexto y también entender que las soluciones son distintas en cada uno de los cuerpos de agua. Entender
que se requiere de la colaboración de todos los actores, los locales y también pues, los externos, los cuales tendrían que ser integrados desde la definición del problema y de alternativas, así como en la evaluación de resultados y medidas de mejora para sus condiciones de vida relacionadas con el lago. Por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar. Agradecemos la participación de Reina Correa Cruz y de Ricardo Musulé Lagunes y vamos a dejar con el uso de la voz a América Alejandra Cervantes Martínez, Marta Alicia Velázquez Machuca y José Luis Pimentel Equigua, que tienen la ponencia titulada La función de las cajas de agua en la Ciénega de Chapala como mecanismo para el control de inundaciones. Bienvenidas y bienvenido. Adelante, por favor. Si dejamos de compartir pantalla para que los compañeros puedan compartir, si es el caso, su presentación, por favor. Sí, buenos días. En este caso, América será quien va a presentar la ponencia. En cuanto tenga los privilegios, entonces subirá esta presentación. Adelante, América. Sí, si gustan iniciar, muchísimas gracias y le pedimos a Ricardo si pueden dejar de compartir pantalla, por favor. Sí, claro, estoy en eso. Hola, yo ya estoy aquí preparada para en cuanto tengamos los derechos para compartir. Soy América Cervantes. Bienvenida, gracias. Gracias, doctora. Pues ustedes me dicen en cuanto la pantalla esté disponible a la vista de todos. No sé si lo está ahorita. Ya sí. Sí se puede visualizar. Muy bien. Bueno, pues nosotros vamos a presentar un trabajo sobre la función que cumplen una serie de cajas de agua en la Ciénega de Chapala como mecanismo para el control de inundaciones, como bien ya nos presentaron. Bueno, como preámbulo y a manera de introducirlos un poco al territorio al que nos referimos, está ubicado la Ciénega de Chapala, en la porción que nos interesa, al noroeste del lago de Chapala, en la porción michoacana, y específicamente en la zona sur de esta cuenca, porque en esta zona, en el sur de la Ciénega de Chapala, ubicamos una serie de cajas de agua que sirven de manera informal, porque no están consideradas como una infraestructura formal a cargo de la Conagua o de los módulos de riego, sino que más bien está en manos de los productores a nivel local, pero que de manera informal está sirviendo para el amortiguamiento de avenidas en esta zona. Entonces, se ubican, estas tres cajas se ubican en un territorio a lo largo de 3 municipios, incluyendo Villamar, Jiquilpan y Zaguayo, y la zona de riego del módulo 1 a cargo de esta zona se compone por 22,000 hectáreas de riego, y pues esta cuenca se clasifica como cerrada, y la precipitación anual promedio es de 800 milímetros anuales y que se concentran en una temporada de mayo a septiembre. Es decir, se presenta una variabilidad hidrológica fuerte a lo largo del año. Y la problemática presente en esta temporada son las inundaciones a causa de las avenidas provenientes de las escorrentías del contorno cerril que va a caracterizar esta ciénega. Entonces, esta nuevamente es para contextualizar la ubicación de nuestra área de estudio. En esta imagen podemos ver aquí una zona en color verde que fue antiguamente una zona cenegosa completamente, que posteriormente fue desecada por obra de
las actuaciones federales en una desecación masiva de casi 50,000 hectáreas y para reclamar su uso para cultivo. Entonces, es aquí precisamente en esta zona verde en donde nos ubicamos. Aquí nada más un recuento muy breve de cuál ha sido esa intervención mediante infraestructura hidráulica para el control de agua en la ciénaga de Chapala. Entonces, en una época precolonial, teníamos una comunidad indígena que se organizaba en torno a este territorio, haciendo un aprovechamiento de esas condiciones, esa variabilidad hidrológica, con la implementación de terracerías y chinampas. En la época de la hacienda se presenta la situación de un acaparamiento de recursos de agua y de tierra, pero que para la intervención, para el control de agua, se instauraron por medio del hacendado una serie de presas, redes, canales, drenes y también cajas de agua y también bordos de contención para evitar la inundación de las tierras que estaban sembradas. A finales de, en 1902, creo, si no tengo exactamente la fecha, hubo una desecación masiva de esta zona por medio de la construcción de un muro de contención y por la instalación de equipos de bombeos y canales de drenes para desalojar las aguas de la ciénaga y reclamar estas 50,000 hectáreas de las que se les estaba hablando hace unos momentos, la instalación de los distritos de riego a manos de gobierno federal y una intensificación de la actividad agrícola y la continuación de la infraestructura que ya había sido comenzada por la hacienda. La distribución de la tierra con el reparto agrario, pero hacia los ejidatarios, pero es importante destacar que el agua estaba en manos del gobierno, entonces estaba como esa división de la organización en torno a estos recursos. Entonces, básicamente lo que estamos viendo en cuanto a la gestión son diversos actores, por ejemplo, la Conagua, los módulos de riego, ejidatarios, también tenemos por aquí pequeños propietarios y organismos operadores de agua potable que también van a vertir sus aguas residuales a la infraestructura del módulo de la infraestructura para riego. Entonces, en cuanto a la infraestructura, lo que tenemos aquí presente pues son presas, ríos principales, canales, manantiales para el riego de las parcelas y una red muy compleja de primero escurrimientos en la parte inicial de la cuenca y finalmente en la porción final de la cuenca, ya aproximándonos a la laguna, un sistema de bombeo muy, muy intenso para drenar aguas en tiempos de lluvia, pero también en tiempos de secas para regar las parcelas. Entonces, el problema de investigación que tenemos aquí es el de la intervención de la sociedad en un sistema hidroagrícola que impacta su paisaje. Entonces, el recorte es la escala de la investigación que presentamos es a la escala de una subcuenca, en este caso del río Jiquilpan, también, que como les mencionaba es una cuenca cerrada con escasa pendiente y fuertes escorrentías por su contorno cerril, que ahí se acumulan en temporadas de lluvia. Una requisito de participación de todos los actores para la solución de conflictos de inundación y una necesidad de participación en la toma de decisiones por las condiciones hidrológicas locales de variación y de inundación. El objetivo principal, el general, es describir el papel que cumplen estas cajas de agua en el sistema hidroagrícola y el papel que cumplen las instituciones para el manejo colectivo del mismo. Como objetivos específicos tenemos el de identificar la intervención, cooperación y toma de decisiones y reglamentación en cuanto al manejo de las cajas de agua. Y describir las dimensiones, materiales y construcción de las cajas con el fin de entender la escala y complejidad de su manejo.
Entonces, hicimos recorridos. Como metodología, lo que hicimos fue recorrer el campo para comprender cómo funciona todo el sistema de drenaje, cuáles son los mecanismos exactos, cómo funcionan las cajas. Hicimos revisión bibliográfica, entrevistas a los diferentes niveles de actores como la Comisión Nacional del Agua, los directivos del módulo de riego, los canaleros, comisariados y ejidatarios. Utilizamos los siguientes referentes teóricos para comprender la problemática en la ciénaga. Por ejemplo, la gestión integral de los recursos hídricos nos indican que es necesario entender los criterios funcionales de una cuenca como una zona de captación, de escurrimiento, y para poder identificar estas zonas en nuestra área de estudio, la manera en que pueden participar los usuarios dentro de este mismo ámbito local en la cuenca. También la comprensión de cómo las organizaciones autogestivas en términos de acción colectiva, participación, reglamentación, toma de decisión, y cómo intervienen también el sector público o en su modalidad mixta, cómo es que intervienen en una problemática como esta y a qué nivel se encuentra una coordinación. En cuanto a la comprensión de las cajas de agua como infraestructura hidráulica a pequeña escala, podemos comprenderlas como obras de pequeño riego, en donde el proceso de gestión normalmente se lleva a cabo a escalas comunitarias. La participación de los usuarios es fuerte y es eficaz en cuanto a la solución que pueden brindar ante la problemática de variación hidrológica y la comprensión de todas las variables que se encuentran a ese nivel. El funcionamiento general de esta cuenca, entonces, tiene la siguiente lógica. Aquí este mapa nos proporcionado por la Comisión Nacional del Agua de la infraestructura de riego nos permite entender que al inicio, en la parte inferior, nosotros marcamos unas líneas imaginarias con base a los recorridos de campo, entender cuál es el proceso de drenaje. Entonces, el primer proceso aquí es la captación en la parte inferior de la imagen, es la captación de los escurrimientos en unas presas y a partir de ahí esos escurrimientos en tiempos de lluvia se captan en a través de diferentes escurrimientos y unos ríos principales, que es el Jaripo y el Jiquilpan, que justamente se unen en la siguiente porción que ubicamos aquí como una porción intermedia y en donde las avenidas van a confluir en este valle. Es un valle bajo de planicie generalizada y en donde se van a captar las aguas en estas cajas para evitar las impactaciones de estas avenidas aguas abajo, en donde se presentan ya las zonas urbanas y cultivos que requieren bombeo para evitar inundarse. Entonces, este mecanismo al intermedio de la cuenca es el único que evita sobrecargar el resto de la ciénaga con aguas de avenida. Al final, ya en la porción final, como les comentaba, el mecanismo de drenaje pues depende totalmente del bombeo, del equipo de bombeo, y que de acuerdo al último informe, este equipo no estaba funcionando más que al 40%. Entonces, lo que rescatamos es que la intervención sobre el funcionamiento general de la infraestructura en la ciénaga requiere de diferentes niveles de intervención. El más complejo está en manos, o sea, las presas, está en manos de la Comisión Nacional del Agua, y después tenemos intervención de lo que llamamos agentes intermediarios, que son canaleros y que dependen de un módulo de riego encargado de esta gestión, pero también los individuos a nivel ejidatario tienen tareas
relacionadas con las cajas de agua y con el mantenimiento de drenes, de drenes a nivel parcelario. Entonces, todas estas acciones son absolutamente necesarias para drenar efectivamente esta zona. Este es el funcionamiento en sí de la parte intermedia en donde se encuentran el sistema de cajas de agua. Aquí se encuentran ubicadas 3 cajas que captan los escurrimientos de estos 2 ríos marcados en azul y todos estos escurrimientos. Y además otros drenes que entran de manera colateral y encuentran estas cajas en donde pueden descansar. Los mecanismos de entrada a las cajas en la actualidad están cancelados por falta de coordinación y por diferentes factores que identificamos en este trabajo, pero se encuentran cancelados, pero no se puede evitar por completo su inundación, ya que las avenidas pues prácticamente saltan los bordos e inundan estas cajas. También se tienen otras avenidas, otras alternativas de control, como son canales de descanso paralelos al río, que también han sido gestados por los mismos usuarios, los ejidatarios, y la racionalidad de su manejo es aprovechar la humedad de estas tierras posterior a la inundación, la cual puede tener la duración de hasta 15 días. Entonces, son algunas imágenes de la infraestructura de las cajas de agua. La primera es el río Jiquilpan uniéndose al río Jaripo, y después unos bordos. En la siguiente imagen tenemos el bordo del río Jiquilpan paralelo a la caja que se llama La Garbanza, que es la caja número 2. El canal de descanso que permite reducir la carga del río Jiquilpan corre paralelo, y es el que les comentaba que fue construido por los ejidatarios en coordinación con otras autoridades. Y estas son las salidas para desahogar las cajas hacia el río Jiquilpan. Entonces, el funcionamiento de las cajas lo entendemos de acuerdo al mecanismo de entrada y de salida que tienen quienes realizan las obras de mantenimiento, cuáles son las hectáreas promedio que manejan, y los bordos y la altura y la anchura de los bordos y la capacidad, es decir, cuántos se llegan a inundar ya que ha ingresado el agua de las avenidas. Entonces, prácticamente todas las cajas en la actualidad han sido cerradas por falta de acuerdos, pero lo interesante es que estuvieron abiertas hasta hace varios años. Entonces, aquí la investigación que sigue para nosotros es comprender el proceso por el cual se llega a un acuerdo o un desacuerdo en cuanto al funcionamiento de estas cajas. Ese proceso que seguramente tiene muchas variables de política económica, de incluso, pues son situaciones muy complejas, y eso es lo que queremos comprender, pero sigue funcionando como zona de amortiguamiento a pesar de que han cerrado las compuertas. Y la manera en que desahogan sus cajas para pues ir librando aguas abajo es abriendo compuertas y tubos que tienen para desalojar. ¿Podemos ir cerrando, por favor? Claro que sí. Entonces, aquí están los cultivos que se practican, y las conclusiones de este trabajo es que el mecanismo del desalojo de las escorrentidas requieren un manejo colectivo y coordinado. La inundación de las cajas puede evitar el desborde en parcelas adicionales y zonas urbanas del municipio localizado aguas abajo. El manejo del sistema de drenaje del módulo implica intervención variada complejidad, para lo cual requiere la participación de todos los actores. El papel de los campesinos en el manejo de las cajas de agua depende del desalojo adecuado a aguas abajo, y para desalojar las cajas paulativamente
hay estrategias sencillas que implican el mantenimiento de canales y compuertas de salida o de bombeo en las mismas parcelas. La perspectiva funcional de esta cuenca hidrológica fue útil para entender el papel que estas cajas tienen de acuerdo a la ubicación y la función para amortiguar avenidas. Las parcelas requieren la vigilancia y participación de todos los usuarios en las tareas relacionadas con la limpieza y conservación de esta infraestructura. Por lo menos lo que se encuentre al alcance técnico y práctico. Incluso cuentan con maquinaria para estos fines. Se presenta también una tendencia de venta y renta en la zona en donde se encuentra la tercera caja de estas parcelas y la construcción de casas en el último territorio que le llaman el Junco, en el municipio de Francisco Saravia, y es notorio posiblemente relacionado con el cambio del tipo de tenencia, que ahora es no ejidal, sino de pequeña propiedad. En cuanto a las dimensiones de las cajas, podemos destacar que se trata de un sistema de gran capacidad, comparando con otros casos de estudio revisado, que no llegaban a más de 150 hectáreas y estas cajas van hasta 300 hectáreas cada uno. Los materiales de construcción son básicamente los disponibles localmente y es una solución sencilla y técnicamente viable para desarrollar en los ejidos. Y pues esa es mi presentación y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación a América, Marta y José Luis. Y bueno, vamos a dar paso a la siguiente ponencia que nos la comparten Antonio Rodríguez Sánchez y Circe Vadillo Salas, titulada Desigualdad en el acceso al agua, configuración hidrosocial del espacio en Tijuana, Baja California, 1980-2013. Los dejo con el uso de la voz. Muchas gracias. Sí, Antonio. Antonio, Circe, ¿nos escuchan? Sí, sí, aquí estamos. Hay un pequeño problema. A ver, permítame un momento. Te vemos y te escuchamos, Antonio. Gracias. Estoy cargando la presentación. Ahí ya la pueden ver, ¿no? Así es, ya la vemos, Antonio. Ok. Bueno, ok, buenas tardes. El título de la ponencia ahí lo pueden ver, Configuración hidrosocial de la desigualdad en el acceso al agua en Tijuana, Baja California. Los casos de las colonias Valle Bonito y Esperanza. Esto es lo que vamos a presentar, es la estructura de la exposición. Vamos a iniciar con la contextualización del problema y con el objetivo, posteriormente con el enfoque teórico y la metodología. Esa parte la expongo yo, Antonio Rodríguez. Posteriormente, mi compañera, la doctora Circe Vadillo, expone los hallazgos, los resultados y las conclusiones. Sé que estamos un poquito colgados con el tiempo, entonces vamos a tratar de irnos rápido. Entonces, la contextualización del problema pues es la siguiente, ¿no? Durante el siglo XX las condiciones demográficas, ahí ustedes lo pueden ver, yo solo les quiero comentar algo muy rápido. Las condiciones demográficas de Tijuana se fueron moldeando a partir de los paradigmas de desarrollo de la economía nacional e internacional. Entonces, durante este contexto, el modelo de sustitución de importaciones adoptado en 1940 facilitó el asentamiento de industrias gracias a la expedición de leyes y exención fiscal. Además, la demanda de mano de obra para la industria alimentaria y bélica de la Segunda Guerra Mundial
y la crisis que se vivía en el campo mexicano obligaron a miles de personas a emigrar al vecino país del norte. Posteriormente, ya para la etapa neoliberal, Tijuana experimenta la aceleración de un proceso de privatización y el crecimiento de la industria maquiladora, con la ayuda de mano de obra barata, y al mismo tiempo contribuyó a la redefinición y afianzamiento de la configuración de ciudades fronterizas. Esto trae como consecuencia que al interior de ellas emerjan zonas periurbanas carentes de servicios materiales y servicios públicos, entre ellos el agua. Se caracterizan también por la pobreza y cuyos habitantes buscan integrarse al sector industrial. En este sentido, ambos modelos han favorecido la producción de un espacio marcado por la desigualdad en el acceso al agua para uso doméstico, entre otras problemáticas. Es decir, todo esto se ha venido configurando a partir de un periodo y un proceso histórico. En este sentido, el servicio de agua potable es de particular importancia para Tijuana, debido a las condiciones sociales y a la aridez que presenta dicha ciudad, lo cual genera disputas y problemáticas complejas. A esto se suma la dinámica política y económica de Tijuana, influenciada por su condición de frontera con los Estados Unidos. En este sentido, el objetivo de nuestra presentación es explicar el poder económico y político que determina la desigualdad en el acceso al agua en las colonias periurbanas Valle Bonito y Nueva Esperanza en la ciudad de Tijuana entre los años de 1980 y 2015. Aquí en este esquema se ve reflejado un poco lo que les comenté hace rato. A partir de 1940, la industrialización de esta franja fronteriza, más la migración del campo y programas que impulsaban la migración hacia Estados Unidos, pues son como los elementos que le van dando forma a Tijuana como una ciudad pues eminentemente industrial, con rasgos industriales, ¿no? Que ya iniciaban en esa época. Es decir, se caracteriza porque aquí prácticamente no se da el fenómeno que se da en casi todas las ciudades de México, es decir, pasar de un proceso rural a uno industrial. Y posteriormente, ya con la consolidación de la industria maquiladora, pues bueno, se dan estos asentamientos irregulares que les comentaba hace un rato. ¿Cómo estudiar este tema? Nosotros denominamos la configuración hidrosocial del espacio como los lentes teóricos que nos permiten analizar este tema. En este sentido, nosotros partimos del planteamiento de que el espacio hidrosocial es una totalidad que se va produciendo a través de diferentes elementos, ¿no? Entonces, en este sentido, aquí en este cuadrito, de manera esquemática, nosotros intentamos plantear que la interacción dialéctica que se da entre estos 5 elementos, que son los actores sociales, las instituciones, las empresas, el agua y la infraestructura destinada a concentrar y aprovechar el agua, pues son quienes le dan forma, las que van diseñando, las que van construyendo este espacio, ¿no? Entonces, los hilos conductores, pues es el proceso de apropiación del agua. Es decir, el proceso es parte de los cambios de las diferentes etapas históricas, como la que comenté hace rato, ¿no? Durante el modelo de sustitución de importaciones, se da un tipo de proceso de apropiación que se viene consolidando más adelante, ya en la etapa neoliberal. Es decir, se trata de un proceso histórico en el que las infraestructuras, el agua, las instituciones y los actores sociales se van renovando y van interactuando de diferentes maneras. La metodología que seguimos para realizar esta investigación pues se basó en las fuentes primarias y secundarias. Por primaria se hizo es un trabajo, como ustedes pueden ver, meramente cualitativo. Se hizo trabajo de archivo en el histórico de Tijuana, también en el histórico del agua, y se consultaron diferentes bibliotecas. Se hizo trabajo de campo también, una visita a las colonias, y para el análisis de la información se elaboraron algunos mapas. Entonces, con la idea de identificar el proceso de apropiación, las relaciones de poder económico y político que influyen en la desigualdad en el acceso en las colonias de estudio, se realizó un trabajo de campo que constó de 3 etapas. Bueno, ahorita lo van a explicar.
En la primera etapa se realizó un recorrido por 10 asentamientos irregulares. Con base en ellos se eligieron las colonias Valle Bonito y Nueva Esperanza. La elección tiene que ver con que buscamos casas que se encontraran cerca de fuentes de agua que podrían utilizarse para conectar a la red pública y abastecer a estas colonias que están marginadas. Y la forma en la que se adquiere, y también buscamos identificar las formas en que se adquirieron los terrenos y la situación legal en la que se encontraban, además de los mecanismos de organización de los pobladores para resolver el problema de la tenencia de la tierra, principal motivo por el que el Estado no los incluye en la dotación de servicios públicos. Posteriormente vino una segunda etapa en la que se realizaron 32 entrevistas a diferentes actores. Entre los entrevistados pues fueron los residentes de las colonias seleccionadas, cronistas de la ciudad, profesores de historia, personal administrativo en las industrias cercanas a las zonas de estudio, funcionarios y exfuncionarios del organismo operador, académicos, vendedores de agua y activistas. Entonces, ahora sí, le cedo la palabra a la doctora Circe Vadillo, que nos va a explicar con mayor detalle los resultados, los hallazgos y las conclusiones de la investigación. Adelante, Circe. Bueno, en Tijuana existen 3 fuentes principales de agua que abastecen la demanda de la ciudad: el río Colorado, la presa Abelardo L. Rodríguez y el río Tijuana. La demanda media anual de agua potable en la ciudad, como pueden ver ahí en la tabla, es de 2.400 litros por segundo. Y el mayor aporte a la ciudad proviene del acueducto Río Colorado-Tijuana. Este cubre con el 96% de la demanda. Como pueden observar en esta tabla, el volumen de agua producido a través de las 3 fuentes es suficiente para abastecer a la población. Sin embargo, del total de la población se estima que cerca de 90,000 personas, es decir, el 7.5%, no cuenta con el servicio de agua entubada. Esto equivale a 21.700 viviendas. Esta situación se presenta comúnmente en las colonias periurbanas donde el consumo diario oscila entre los 30 y los 40 litros al día. Esto es un límite inferior que recomienda la OMS para mantener una población saludable. Entonces, con estos datos podemos decir que el problema no es entonces la escasez, sino la producción de un espacio desigual donde intervienen factores económicos y políticos. ¿Puedes pasar a la siguiente? Sí. Entonces, para dotar de agua a las colonias sin acceso, existen pozos de suministro establecidos en ciertas zonas donde no se cuenta con la red pública. De aquí se surten camiones repartidores que se conocen también como pipas. El costo de agua que pagan los dueños de los pozos se rige conforme a la tarifa de uso doméstico que asigna la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. A partir de esto, las empresas repartidoras adquieren el agua a un costo diferente y finalmente el usuario en las colonias irregulares es quien paga más por el agua. A veces este incremento es mayor al 700%. En esta tabla se puede ver, por ejemplo, tomando como caso el año 2015, donde un usuario conectado a la red en promedio paga 15.85 pesos por metro cúbico. La Comisión del Agua cobra al concesionario 15.94 pesos el metro cúbico, es decir, hay una tarifa similar a la residencial. Por otro lado, este vendió al dueño de la pipa a un costo de 50 pesos el metro cúbico y finalmente el asentamiento irregular lo obtuvo en un promedio de 125 pesos el metro cúbico. ¿Puedes pasar a la siguiente? A través de información obtenida en la Dirección de Transparencia de la Comisión de Agua, se realizó un mapa donde se muestra el consumo de agua por zonas en la ciudad. Los datos corresponden al gasto promedio en el año 2015 y un aspecto importante es la forma en la cual se realiza la distribución de agua. En la figura de la izquierda podemos ver que la parte marcada con los colores azules más oscuros se encuentran áreas con poder adquisitivo alto y estas están equipadas con infraestructura, mientras que en la periferia aquí se marca con líneas azules más tenues,
pertenecen a la población con bajos recursos que son carentes de servicios básicos. También en esta figura se indica que para las industrias el consumo promedio oscila entre 500 a 1000 metros cúbicos por día y en algunos casos es mayor a ese volumen. El área donde se encuentran comercios y zonas habitacionales con un ingreso alto oscila entre 50 y 500 metros cúbicos al día, mientras que el volumen se reduce conforme se avanza a la periferia. En el caso de la zona este de la ciudad, pues el abastecimiento es precario. También se encontraron puntos que están cerca de las industrias donde el promedio de dotación de agua disponible es de 0 a 5 metros cúbicos por día y esto en su mayoría son asentamientos irregulares donde la infraestructura es deficiente o nula. En la figura de la derecha podemos observar que la ubicación de zonas industriales está resaltada en color salmón y los asentamientos irregulares, que son las líneas azules, son contiguos. Es decir, están construidos sobre un terreno que comparte características similares. Y un hallazgo revelador es que la mayoría de las industrias se despliegan sobre el margen del río Tijuana. O sea, tienen ahí una fuente directa de abastecimiento. Y de aquí se eligieron las colonias de estudio Valle Bonito y Nueva Esperanza. ¿Puedes poner la que sigue? En ambas colonias se carece de infraestructura para proveer de agua a las viviendas. A pesar de que cerca existen fuentes de distribución que permitirían el acceso al agua, tales como pozos, tuberías, incluso hay una presa. Bueno, en ambos asentamientos el suministro es a través de pipas. Los habitantes compran el agua y la almacenan en contenedores de diferente volumen. Se elaboraron entrevistas abiertas a los habitantes de manera aleatoria y pues la información se fortaleció con otras fuentes. ¿Puedes poner la que sigue? La primer colonia es Valle Bonito. Esta se localiza en la parte sureste de la ciudad. Aquí las familias llegaron y construyeron casa con material poco durable como madera, lámina o cartón. Esta colonia no cuenta con servicio de agua entubada y en general con ningún servicio público, excepto electricidad. Aquí el Estado no proporciona servicios públicos ya que se consideran asentamientos irregulares y en el caso particular del agua, el marco legal de la Comisión del Agua exige que los usuarios sean propietarios o arrendatarios formales de los predios para poder acceder al servicio. En los hogares visitados viven en promedio de 4 a 6 personas y se consumen alrededor de 5 contenedores de 200 litros por semana, cada uno con un costo de 25 pesos, lo que da como resultado un gasto promedio en agua de 125 pesos por semana. ¿Puedes pasar a la que sigue? En esta gráfica podemos ver que si se toma en cuenta que un trabajador de la maquila gana entre 700 y 900 pesos semanales, es decir, de 2 a 2.5 salarios mínimos por día, quiere decir que destina arriba del 15% del sueldo obtenido en comprar agua para uso doméstico. En el caso de las personas dedicadas a trabajo informal, el porcentaje es aún mayor porque el ingreso es menor, ya que perciben entre 500 y 600 pesos semanales. Entonces el porcentaje destinado a la compra de agua a veces llega a ser mayor al 22%. ¿Puedes pasar a la otra? En la segunda colonia se llama Nueva Esperanza. Esta se formó a principios del año 2000. Aquí poco a poco arribaron familias de diferentes estados de la República y también construyeron casas con material de desecho. Se trata de una invasión a un predio federal, situación que limita a la población para no recibir ningún tipo de servicio público por parte del Estado. La electricidad la obtienen por medio de conexiones ilegales. En el año 2015 existían aproximadamente 400 viviendas. Estas no contaban con ninguna planeación urbano-territorial y había cerca de 300 personas viviendo. ¿Puedes pasar a la otra? El número de personas disminuyó a partir de que se han presentado varios desalojos organizados por el gobierno federal y por la Comisión Nacional del Agua.
bajo el argumento de que se realizarían obras para canalizar el río, con la final de construir una carretera que conectaría con una garita. Sin embargo, la mayor parte de casas que fueron demolidas construyeron más adelante, en la misma franja, o bien se fueron a construir colonias cercanas, también irregulares. Pero aquí hay una contradicción, porque aunado a las obras de canalización del río, la constructora privada Urbi también aprovechó para construir casas de interés social dentro del cauce del río. Es decir, derribaron unas casas y llevaron otras. Las personas en este predio se abastecen de agua por medio de la compra a pipas. Las familias compran un promedio de 5 tambos por semana o 1000 litros, y a diferencia de la colonia anterior, aquí el tambo tiene un costo de 16 a 18 pesos. El costo es menor porque la colonia se encuentra cerca a puntos de abastecimiento y también hay una mayor competencia. Aquí los habitantes destinan entre el 11 y el 15% de su sueldo en la compra de agua. En este lugar, limitado acceso al agua provoca riesgos a la salud, porque cada persona consume menos de 25 litros de agua al día. Y un ejemplo de ello es que en el 2013 se presentó un brote de garrapatas en esa colonia y la Secretaría de Salud tuvo que intervenir con una campaña de fumigación, de limpieza, para evitar que hubiera una epidemia de rickettsiosis. Si podemos ir cerrando, por favor. Sí, también, gracias. Bueno, se ha encontrado que las familias lavan ahí ropa en el arroyo y pues está contaminado con metales pesados. ¿Puedes pasar a la última? Como conclusión general es que la invisibilidad hacia este sector de la población es estratégicamente trazada por las clases hegemónicas, que son las que marcan cómo y a quiénes se les debe dotar del servicio. Se ha privilegiado la asignación de recursos hídricos a zonas industriales y urbanas que tienen mayor poder adquisitivo, sin importar la distancia de la fuente de agua o las condiciones topográficas del terreno, mientras que se marginan los asentamientos irregulares, aunque estos se ubiquen sobre fuentes de agua, y esto representa un golpe al bienestar de las comunidades vulnerables. Es todo, gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación a Antonio Rodríguez y Circe Vadillo. Una disculpa por el tiempo tan apretado. Y bueno, vamos a pasar a esta última ponencia de Cristian Hermosilla Rivera, llamada Las disputas por el agua en Patagonia entre el uso social o minero de las cuencas hidrosociales de la provincia del Chubut. Adelante, cedemos el uso de la voz a Cristian. Gracias. Hola, buenas tardes. Acá son las 2 de la tarde, las 2:30, así que bueno, ya para nosotros buenas tardes. Bueno, voy a compartir la presentación. Bien, ¿ahí la están viendo? Sí, Cristian, la estamos viendo. Bien, bien. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir esta presentación, bueno, que es parte de una tesis de maestría y está relacionada con Patagonia. Nuestras provincias serían, precisamente yo voy a hablar de la provincia del Chubut, ¿sí? Yo soy de la Universidad Nacional de la Patagonia, región, y bueno, este es el tema que propongo. Y básicamente las disputas por las cuencas hidrosociales que hay en la región. Para ubicarnos un poquito del espacio geográfico, en el espacio geográfico les comento que, bueno, estamos al sur de la Argentina y también de Chile, porque Patagonia está compartida entre Argentina y Chile. La componen las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, que es una isla
al extremo sur. Estas provincias históricamente, bueno, han compuesto la región patagónica, que es una región con características particulares, por supuesto. En gran parte de la región tiene un clima semiárido, salvo la cordillera, que estaríamos hablando de esto da, como en consecuencia, genera cuencas, en su mayoría las exorrecas, que vierten sus aguas al Atlántico, tienen una orientación oeste-este, ¿sí? O sea que pasan por toda la región y desembocan en el Atlántico. Entre las cuencas más importantes se encuentran la cuenca del Colorado, que esto es Río Negro, es el límite de la Patagonia, la cuenca del Río Negro, la cuenca del Chubut, que es a la que vamos a referirnos en el trabajo de hoy, la cuenca del Deseado, en Santa Cruz, la cuenca del Santa Cruz, la cuenca del Gallegos, ¿sí? ¿Por qué las menciono? Porque alrededor de estas cuencas se ubican las principales ciudades de la Patagonia. Sobre todo se ubican prácticamente la mayoría en las desembocaduras de estas cuencas. En el caso de la provincia del Chubut, que es el caso que nos trae, o por lo menos que yo traigo en este centro de la Patagonia, y debe su nombre la provincia a la cuenca que vemos acá, en rojo, a la cuenca del río Chubut. Chubut tiene 500.000 personas, o sea, el último censo fue en 2010, fue hace mucho, este año debía haber otro censo, pero bueno, dado el COVID no lo vamos a tener. Hoy puede ser que estemos en 600.000 personas, son provincias chicas, hay una densidad demográfica bastante baja en Patagonia, aproximadamente un habitante o dos por kilómetro cuadrado, y la mayoría de ellas, como les decía, se ubican en estas cuencas que vemos, que son las principales, son exorreicas. Hay otras cuencas que son endorreicas y muchas de ellas no tienen cursos de agua superficiales. Todas estas que menciono acá sí tienen cuerpos de agua superficiales que desembocan en el Atlántico, ¿sí? Otra característica de estas cuencas, fíjense que acá en esta tabla que tenemos en el costado, lo que muestro es el caudal que tiene cada una de estas cuencas. Las de mayor caudal son la del Río Negro, es decir, esta, y la de Santa Cruz, que es esta, ¿sí? Que aproximadamente andan entre 800 y 1000 metros cúbicos por segundo en un promedio anual. Y después tenemos el resto de las cuencas en una diferencia bastante grande. O sea que son cuencas con cuerpos de agua muy pequeñas, ¿sí? Fíjense que la cuenca del río Chubut, que es la que hacemos referencia ahora, tiene 47 metros cúbicos por segundo. Y estamos hablando que de sus aguas dependen aproximadamente unas 250.000 personas. Es una cuenca muy chiquita, es un río muy chiquito, la cuenca es grande, pero el río superficial, por el que le da el nombre, es muy chiquito, digamos, en proporciones de un río normal sería casi un arroyo, y sin embargo es la cuenca más importante de la provincia. ¿Está bien? La provincia del Chubut, en el cruce de los problemas. La provincia del Chubut tiene grandes yacimientos mineros, metalíferos, principalmente. Es la única provincia de la Patagonia en la que aún no es necesario. Acá en Argentina se le llama la licencia social, para que sí pueden explorar, o sea, pueden
saqueos y pueden descubrir minas que pueden explotar. ¿Por qué no pueden explotar? Porque el primer intento que hicieron las mineras fue en 2003. ¿Sí? En una ciudad que se llama Creo que perdimos al compañero, ¿cierto? Sí, parece que tuvo ¿Sí? problemas con la conexión. Ok, bueno, vamos a esperar unos segundos. Ya, creo que por ahí está. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí, Perdón, mejor. me desconecté, pero no sé en qué momento quedé de la presentación, a ver. Perdimos muy poquito, solo unos segundos. Voy a volver bien. O sea que sigo. Entonces, les decía que no tiene megaminería hoy en día porque hay una gran manifestación social del momento en que la movilización social se opone y genera una ley, la primera 5001. ¿Está bien? Entonces, estamos hablando de una provincia con grandes yacimientos, con una cuenca muy vulnerable porque tiene muy poca caudal de agua. Voy a seguir pasando. Disculpen que... Ahí está. Y la movilización social es la que prohíbe entonces la minería en Chubut desde el 2003 hasta la fecha. A esa organización social, a ese movimiento social, se denomina Unión de Asambleas Comunitarias, que ha venido sosteniendo esta lucha en torno a la necesidad de una alternativa territorial opuesta a la que propone el Estado y los intereses de la corporación político-empresarial minera. Es una organización social que, como ya veremos más adelante, ha profundizado la conciencia ambiental en la región. Por supuesto que los diversos gobiernos y las mineras, desde 2003 a la fecha, también han intentado diversificar. Prohíbe la minería en Chubut. Y en la actualidad es la necesidad de crear trabajo. Hoy en la provincia de Chubut y en Argentina en general estamos en una crisis financiera y política, por lo menos en Chubut, sin precedentes en la historia. Y bueno, el argumento y las mineras nos garantizan trabajo. Una región de la provincia que es aquella que contiene los grandes yacimientos. 4 comarcas, en la cual una va a quedar excluida, o sea, mejor dicho, una se va como otro mapa de la provincia de Chubut, con la cuenca del río Chubut. El Estado quiere... ¿Lo volvimos a perder? Eso parece. Bueno, esperaremos unos segundos.
Pues bien, creo que vamos a continuar para tener el tiempo de plantear las preguntas. Entonces, ¿sí? Creo que ya está. Hola, sí, acá estoy. Voy a ver si me ubico en otro lugar de mi casa, porque Sí, porque la verdad que no. estamos sobre el tiempo, Cristian. Ah, bueno, sí. Lo escuchamos bien. ¿Continúo o corto? Sí, por favor. ¿Continúo? Si puede cerrar su participación. Bien, bien, voy a intentar acelerar la presentación. Ahí vuelvo a compartir. Les comentaba que entonces la zona de sacrificio que quiere generar el gobierno es esta región que le llaman la comarca de la meseta, que es que gran parte de esa cuenca del río Chubut quedaría bajo disponibilidad minera, o sea, quedaría bajo el control de las mineras de la cuenca, que quedaría bajo control minero si es que se habilita la minería en esta región. Acá están los principales yacimientos mineros y se encuentra, bueno, la cuenca del río Chubut, que es la más importante de la provincia, junto con las otras cuencas interiores, ¿sí? Que no son exorraicas, incluso no tienen arroyos superficiales. Es la región, digamos, de conflictividad donde se está generando la disputa, tiene de la que vive el 50% de la provincia. Entonces, existe una disputa por el agua, es decir, si su uso será social, estamos hablando de la cuenca río Chubut, o se va a privatizar. Es no solamente en Chubut, sino en Argentina. En Argentina el 16% de la población no tiene acceso a la zona, según datos oficiales, pero si consideramos los datos de organizaciones no gubernamentales, la carencia del agua podría llegar al 21%. Bien, creo que otra vez perdimos al compañero. Bueno, entonces vamos a continuar para fin de poder terminar en el horario establecido y que nos podamos incorporar a las demás actividades del programa. Entonces, me voy a permitir leer algunas de las preguntas e inquietudes que se plantearon en relación a las ponencias. Bueno, principalmente las preguntas son para la compañera Reina, que hizo su presentación, y Ricardo, y están relacionadas al asunto del lirio. Si nos pudieran explicar en qué momento se introdujo el lirio en Yuriria y qué condiciones debe tener el lirio para ser utilizado. Además, si hay estudios psicológicos en los animales, que alguien que plantea que estuvo trabajando en la laguna efectuando muestreo de sedimentos y que tiene entendido que estaban realizando una prueba de control mediante glisofato, que si los ponentes tienen alguna información al respecto. Además, también si hay estudios sobre los componentes de cultivos donde se utiliza el lirio como composta y las unidades y personas que manejan el lirio. Entonces, no sé si Ricardo o Reina nos pudieran atender estas inquietudes de los participantes, por favor. Muy bien, si me permites, Ricardo, y si tienes algo que añadir, con gusto también. Claro que sí. Bueno, mira, hubo un poquito de interferencia cuando nos compartiste las preguntas, pero si me hace falta alguna, de favor me apoyas para poder atender todas las dudas. Sí. ¿Desde cuándo aparecieron el lirio acuático? Resulta que en las entrevistas, la mayoría de los actores, considerando las edades que tienen, ellos recuerdan que desde que son niños. Entonces tenemos registros con la cuestión de los actores desde hace unos 30 años.
Sin embargo, en la literatura tenemos datos que el lirio acuático apareció muchísimo más, o sea, mucho tiempo atrás de lo que los actores lo recuerdan. Lo que sucede es que aquí hay dos situaciones. Seguramente el lirio acuático está desde el siglo pasado. Sin embargo, no estaba representando un problema. Por lo tanto, las personas no, o sea, no tienen entre sus recuerdos una afectación, sino hasta partir de hace 30 años a la fecha, cuando el uso de agroquímicos y el aumento de la contaminación hizo que la proliferación se saliera de control y entonces ya estuviera dentro de los recuerdos de los actores locales. Ahora, sobre las condicionantes para que se pueda dar el uso de la planta, la primera, diría, en mi opinión, sería que sea seguro su uso respecto al contenido de elementos potencialmente tóxicos. Ante la bondad que tiene la planta de absorber metales pesados que pueden estar en el lago de manera natural o bien aportados por los vertientes de contaminantes, ya sea agrícolas, industriales o bien domésticos, no sería recomendable. Por otro lado, en la caracterización que estamos realizando, debido a situaciones de la pandemia, estamos un poco pausados, pero en este caso sería descubrir propiedades como la lignina, la celulosa, y ver, entre otras características, para ver qué tipo de productos se pueden hacer con esta planta. Sobre el tema del glifosato, ¿o querías complementar esa parte, Ricardo? Te doy oportunidad. Sí, nada más me voy a poner el micrófono para que se escuche un poquito mejor. Sí, quería complementar un poquito esto último que mencionaba sobre los elementos potencialmente tóxicos y también sobre la pregunta que nos hacían con relación a los posibles efectos nocivos que se tendrían porque el ganado se los come, ¿no? O sea, nosotros tenemos justamente conocimiento de que el ganado en muchas ocasiones se come esta planta. Hasta el momento no hemos podido como tal analizar justamente estos parámetros de, por ejemplo, contenido de glifosato o de algunos otros agroquímicos, pero sí estamos abordando dentro de la investigación la parte de los metales pesados. Como lo mencionó Reina, estamos un poco pausados porque las pruebas de laboratorio se nos juntó con lo de la contingencia y no hemos podido concluirlas, pero sí estamos evaluando para los dos cuerpos de agua las concentraciones de estos minerales y para poder saber si cumplen o no la norma y ver si su uso es posible, ¿no? ¿Qué usos no hay riesgos, ¿no? Porque de acuerdo al uso va a ser la normativa que nos va a permitir saber si es o no riesgoso. Básicamente eso es lo que quería decir. Gracias. Sobre el tema del glifosato, es importante, quizá el tiempo pues, es cortito, pero les alcanzo a compartir que en ambos cuerpos de agua existe un plan de manejo. Sin embargo, es muy distinto, porque en el caso de la laguna de Yuriria es una zona natural protegida de carácter estatal que tiene mayor cantidad de recurso, en donde se ejerce una estrategia de control integral, es decir, hacen control mecánico, químico, biológico y manual. En el químico, efectivamente, aunque no está dicho explícitamente por la SMAOT, que es la encargada de darle mantenimiento al cuerpo de agua, la aspersión del agente químico es tendiente a que sea el glifosato. Pero como tal, en las entrevistas de nosotros no se dice la palabra con todas sus letras. Definitivamente nosotros hemos pues tomado seriedad en el asunto del glifosato y hemos planteado etapas posteriores del proyecto en la cual nuestra caracterización química le dé una especial importancia al asunto de ver los porcentajes o cuál es el efecto dentro de la planta. Para la situación de las compostas, desde hace algunos años yo trabajé en un proyecto donde precisamente hacíamos compostaje con el lirio acuático. Los resultados en cuestión, por ejemplo, de nutrición dependen mucho de las mezclas que se hagan y también de la técnica que se use. Sin embargo, no se ha logrado como encontrar cantidades importantes de metales pesados que nos eviten recomendar
recomendar el uso, pero hay que tomar en cuenta que cada lote de composta y en cada época del año, los parámetros de cantidad de metales pesados u otros elementos van cambiando, según si es época seca o la estación del año. Entonces, esta respuesta está en función del tiempo, del contexto de cada cuerpo de agua y también de otros factores como los que les acabo de compartir. Si hay alguna cuestión que no hemos abordado porque no la haya logrado escuchar, ¿me apoyas, por favor? Y igualmente quedamos al tanto de si se requiere alguna pregunta extra o todo, se pueden comunicar y con mucho gusto les podemos retroalimentar. Bien, creo que en el chat ya no hay ninguna otra pregunta y me parece que se abordaron correctamente las inquietudes. No sé si alguien más quisiera exponer, tenemos todavía unos pocos minutos. ¿Alguna otra pregunta o comentario para los ponentes de la mesa? Sí, sí es posible hacer la pregunta directamente, solo si hacemos un uso moderado, tenemos 7 minutos para concluir toda la actividad. Adelante. Hola, yo tengo una pregunta, como comentario y pregunta, si es posible. Adriana Hernández. Adelante. ¿Se las puedo hacer? Muchas gracias. Es para la presentación de Reina sobre el uso del lirio. Tengo duda respecto a los niveles de contaminación, ¿no?, que puede tener el lirio de esos lagos que ustedes señalan, porque en el caso del lirio del lago de Chapala se intentó, bueno, continuamente se está, ¿no?, quitando el lirio. Sin embargo, hay concentraciones de contaminación que no se puede utilizar para nada. De hecho, hasta ni para composta, porque contamina el suelo donde se coloca. No sé si estamos hablando del mismo tipo, si ustedes tienen alguna referencia, o si más bien acá en Jalisco es que no se le ha encontrado una utilidad al uso, una utilidad correcta, ¿no?, al uso al reuso de lirio. Muchas gracias. Sí, efectivamente, Adriana, la cuestión de la concentración de estos elementos que puedan resultar tóxicos para el suelo, para un animal o para los humanos en su contacto es muy importante. Es por eso que en nuestra investigación estamos contemplando la caracterización química y de hecho estamos segmentando los resultados hasta por comunidad, porque si recuerdan, en cada lago tenemos 5 comunidades y sorprendentemente los resultados que vamos apenas teniendo han variado en un mismo lago en frente de cada comunidad. Entonces, efectivamente hay lugares donde, según las normas para la elaboración de ciertos productos, ya está dicho que no está recomendable para que sea un forraje, por así decirlo. Pero en algunas otras, en comparación de las normas oficiales, según el proceso de producción que vamos a recomendar, es posible que se pueda hacer. Además de que también estamos nosotros considerando que efectivamente si esto excede los niveles, sería simplemente trasladar un problema, por ejemplo, al suelo, pasar esos metales pesados al suelo. Entonces, en todos los procesos se contempla la información de esta caracterización química para así poder recomendar o no. Pero en el caso específico de por ejemplo, Cuitzeo y Yuriria, por lo pronto la tendencia es que no exceden estos niveles permisibles para la producción. Pero vuelvo a insistir, estos estudios se tienen que estar haciendo constantemente, porque la información que nosotros tenemos es una fotografía para una época del año, la cual puede cambiar en la siguiente. En un mismo año podemos tener resultados distintos. Esto es lo que pudiera ser una complicación para un proyecto de este tipo, porque se necesita dinero. Sí. Y bueno. Como menciona Rey, efectivamente necesitamos como volver dinámica la investigación
Y también lo que sí podemos decir de hasta los avances que tenemos hasta ahora es que también no todo es la parte de contaminación, sino que hay una fuerte influencia por la situación geográfica e hídrica que tiene cada una de las lagunas, que es lo que sí hemos estado encontrando. O sea, ya ciertos elementos que están presentes en el agua por condiciones naturales, también estamos observando que tienen mucho que ver. Por ejemplo, la presencia de hierro en Yuriria es muchísimo más destacable que la presencia del hierro en Cuixeo. Y así otros elementos se van modificando y eso también tiene que ver con cuestiones geológicas inclusive, ¿no? O cuestiones también de qué efluentes van entrando, que ya son antropogénicas. Entonces sí hay muchos factores que están jugando un papel relevante. Entonces, esto esperamos poderlo seguir incrementando y de hecho la idea de nosotros es poder hacer replicar las metodologías empleadas en estos dos cuerpos de agua a otros cuerpos. Inclusive ya hemos hablado la posibilidad de Chapala. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, invitados. Sí, muchísimas gracias. Si hubiera alguna otra participación muy puntual, porque no nos daría tiempo de que todos pudiéramos usar nuevamente la voz, pero si alguien más tiene algo que agregar, puede abrir su micrófono. Bien, bueno, parece que vamos a terminar en tiempo. Pues yo agradezco a todas y a todos por su participación en este evento. Me parece que ha sido muy provechoso, que aprendemos muchísimas cosas. Quedan, por supuesto, muchas inquietudes, pero bueno, podemos establecer contacto, ¿verdad? Por ahí algunos están dejando sus correos electrónicos, por si pueden compartir las presentaciones o alguna otra información o establecer redes, alianzas de colaboración, que son parte de los objetivos de este evento. Entonces, les invitamos a continuar con las actividades de nuestro programa. A continuación vamos a tener la presentación del libro Alcantarilla del Progreso, Corporaciones, Corrupción Institucionalizada y la lucha por el río Santiago a la 1:05 y tenemos ya en el chat el link para podernos conectar a esta actividad. Agradecemos a nombre de todo el comité organizador su participación en esta mesa. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, adiós, hasta luego.